Yo siempre digo que en largo tiempo hay desquite, para hacer referencia a que uno debe esperar a que pasen las cosas, a que se baje la marea. ¿A qué me refiero? Bueno, el día de ayer, Nicolás Maduro tuvo que agachar la cara. Nicolás Maduro tuvo que humillarse después de haber insultado, ofendido, denigrado y atacado como atacó al presidente de las empresas Polar. Y ayer lo llamó al Palacio. Maduro pidió que Lorenzo Mendoza fuera al Palacio. Lo citó en el Palacio para pedirle que le echara la mano en cuanto a la comida, en cuanto a los productos de harina pan. El dictador Maduro dejó de atacar entonces a la Polar y ahora pide cacao. Pidió reunirse en secreto con Lorenzo Mendoza. Secreto a voces, porque todo el mundo lo supo. Lorenzo Mendoza le hizo saber a todo el mundo que se dirigía a Miraflores, donde fue atendido por el búho de Cúcuta, el animal de monte, el asesino embigotado. Así es, el régimen de Nicolás Maduro y el presidente usurpador, porque eso es lo que un grandísimo usurpador, se reunieron. Recordemos que en el 2018 habían pactado a cambio de salir del escenario público y el madurismo dejar de acosar a la compañía. Mendoza prometió seguir trabajando por los venezolanos para acabar con el hambre, para acabar con la miseria, y lo ha hecho de manera ininterrumpida. Las prolongadas tensiones entre la compañía y el régimen se convirtieron en un conflicto abierto cuando la economía entró en recesión en el 2014. A medida que los ingresos se agotaban, Maduro comenzó a acusar a Mendoza sin pruebas de acaparar productos y de empeorar la escasez. Las amenazas fueron acompañadas por un acoso creciente. Los inspectores fiscales constantemente allanaron las instalaciones de Polar. Los sindicatos progubernamentales instigaron disturbios laborales y la fuerza de seguridad secuestró camiones, comida y detuvieron a sus gerentes. En el 2017 Polar estaba a punto de declararse en bancarrota. Su producción de alimentos estuvo asfixiada porque los controles de precio lo obligaban a vender productos por menos de lo que realmente vale el producto, es decir, vender a pérdida. La producción de cerveza se tambaleó por la pérdida de la cebada subsidiada. Bajo presión familiar, Mendoza buscó contacto con el vicepresidente de Economía de la dictadura, el otro capo del cartel, Tarek El Aissami. Según contaron dos personas familiarizadas con las conversaciones al New York Times, es que El Aissami, uno de los sancionados por Estados Unidos, había argumentado durante mucho tiempo que el régimen de Maduro tenía que abandonar su dogma marxista para garantizar su supervivencia. En él, Mendoza había encontrado un oído comprensivo y en el 2018, en una reunión con Cilia Flores, se dio por culminada la polémica. El encuentro produjo un pacto informal que se ha mantenido hasta la fecha. El gobierno los estaba golpeando muy duro, dijo Johnny Magdaleno, un sindicalista y trabajador jubilado de la Polar. Entonces de repente se detuvo. Ya para 2019 empezó a avanzar el deshielo entre Polar y el madurismo. Las incursiones en sus instalaciones cesaron y Maduro dejó de hablar de la Polar, de sus compañeros. Luego de repente Mendoza desapareció de la vista pública. Maduro dejó de llamarlo ladrón, parásito y traidor. El régimen dejó de hostigar a Polar con las fiscalizaciones y a tiempo comenzó a adoptar los cambios económicos que había propuesto Mendoza, como terminar los controles de precios paralizantes, y es lo que ha permitido que este país no se hunda en su totalidad. Bueno, yo vería esto algo como profético. El usurpador saliente y el presidente que Dios mediante necesita Venezuela mañana pasó mañana. Porque recuerde que Lorenzo Mendoza es el mejor candidato que tiene Venezuela para ser presidente. Porque ya estábamos hartos de los políticos y Venezuela no necesita políticos en la presidencia. Venezuela necesita economistas, empresarios, para que pase lo que está pasando en Estados Unidos. Políticos como Sanders
en los Estados Unidos, los demócratas, que están reconociendo a Maduro y no a Guaidó como presidente. Sanders, que estaría dispuesto a vivir lo que se vivió con Obama y de volver a tenderle la mano y estrechar lazos entre él y Maduro. O Donald Trump, un empresario que ha mantenido, que ha cumplido lo que ha prometido y que ha mantenido a Estados Unidos en la cumbre del éxito económico. Eso es lo que necesitamos nosotros los venezolanos. Nosotros no necesitamos mentirosos allá que cobren un sueldo por mentirnos. Nosotros necesitamos un hombre que sepa gerenciar la economía de un país. Es mi concepto personal. Lejos de la transición, lejos de todo lo que estamos hablando libertario, en mi concepto personal, Venezuela, el día que quiera ser potencia, necesita tener una cabeza potencia. Porque si la cabeza está perfecta, el cuerpo está sano. Pensemos en eso. Hasta ahí la información. Tuvo que recular Maduro. Tuvo que recular. Pero buena por ese que reculó. Hasta aquí la información. Le hablo su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Regálame un like. Y como siempre, mil bendiciones.